Saludos amigas y amigos, mi nombre es Felipe Pizarro y les doy la bienvenida al nuevo PowerPoint de la asignatura de Lectura y Escritura Especializada, el cual lleva por título Planificación de la Escritura. En el PowerPoint anterior hemos visto que la escritura implica distintos procesos, los cuales se pueden dividir en acceso al conocimiento, planificación, redacción o producción textual y en la revisión y reescritura. A partir de ello, en nuestros siguientes PowerPoint estaremos revisando cada uno de estos procesos, recordando que la manera de utilizarse en la escritura no es lineal, es decir, podemos volver constantemente a cada una de estas instancias. Si bien se identifica acceso al conocimiento como el primero de estos procesos, he decidido partir con planificación, ya que muchas veces antes de acceder al conocimiento necesario, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, es decir, tenemos que haber tenido un grado de planificación. Así, lo primero que deberíamos hacer para poder planificar adecuadamente un texto es identificar la situación comunicativa en la que nos encontramos, es decir, identificar quiénes van a ser los receptores de nuestra escritura, cuál es el canal, cuál es el idioma que vamos a utilizar e identificar el problema retórico, es decir, de alguna manera el problema, la pregunta de la cual nuestro escrito se va a ocupar. ¿Cuál es la razón por la que yo estoy escribiendo? ¿Qué es lo que yo quiero responder? A partir de la situación comunicativa y del problema retórico del que me voy a ocupar, es necesario ser capaz de identificar cuáles van a ser las necesidades del contenido, es decir, cuáles son cosas que yo voy a tener que hablar e incluir en mi escrito, y cuáles son ciertas necesidades del formato, es decir, ciertas consideraciones de cuál es la manera en que voy a tener que ocupar el lenguaje o la manera en que voy a tener que ordenar lo que voy a escribir, ya que no es lo mismo escribir un artículo periodístico que escribir un ensayo. Ya identificada la situación comunicativa, el problema retórico, ciertos aspectos del contenido y ciertos aspectos del formato, es fundamental que seamos capaces de trazar objetivos, los cuales serán las directrices que nos guiarán en nuestro proceso de composición. Por un lado, es necesario que nos planteemos objetivos generales, es decir, objetivos que cubran toda la obra que voy a estar realizando, y objetivos específicos, es decir, objetivos que se encarguen de elementos secundarios o que son detalles, ya que no podemos quedarnos solo en generalidades. Para finalizar esta primera etapa de planificación, es recomendable hacer un esquema a modo de bosquejo, en el que incluyamos más o menos las ideas que tenemos y el orden que pretendemos darle. Como aún no hemos investigado el contenido, no es necesario que este esquema sea estrictamente lo que vamos a decir o que tenga toda la información, sino que solo es necesario que sea un bosquejo que nos permita darnos una idea de la manera en la que vamos a proceder. A modo de ejemplo, planteo lo que sería la escritura de un informe respecto a las costumbres culinarias de los pueblos originarios de Chile. La situación comunicativa en la que me encontraría sería una investigación académica, en la cual debo ajustarme a las maneras de utilizar el lenguaje del estilo académico. El problema retórico del cual yo me ocuparía sería: ¿cuáles son las costumbres culinarias de los pueblos indígenas de Chile? Si se fijan, mi problema retórico yo lo escribo a manera de pregunta, y es la pregunta que yo pretendo responder con mi escrito. Entonces, podría identificar como necesidades del contenido saber cuáles son los pueblos indígenas de Chile, tener ciertas nociones de su cultura y de su costumbre, y por supuesto tener ciertas nociones de su comida, de sus costumbres culinarias. Así también ciertas consideraciones del formato serían que mi informe debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que debe ser escrito en un estilo impersonal, objetivo. Luego, mis objetivos. Mi objetivo general sería conocer las costumbres culinarias de los distintos pueblos indígenas que habitan el territorio de Chile.
Si se fijan, con ese objetivo general cubro todo lo que voy a hablar, mientras que objetivos específicos serían conocer los distintos pueblos indígenas que habitan el territorio de Chile. Otro sería identificar las características del territorio que habitan cada uno de estos pueblos para reconocer su influencia en las costumbres culinarias. Otro objetivo sería investigar los platos de comida de los cuales se alimentan. Y un último objetivo podría ser caracterizar la rutina alimenticia que siguen cada uno de estos pueblos originarios. Así, alcanzando cada uno de estos objetivos específicos, sería capaz de alcanzar este objetivo general, ya que con esto cubriría gran parte de las aristas que implica este problema. Finalmente, un esquema de bosquejo de lo que sería mi informe sería como este, en el que en primer lugar tendría que introducir el concepto de pueblo indígena, darle una definición, una caracterización. Luego podría dar una explicación de cómo entender las costumbres culinarias de estos pueblos nos permiten una mayor comprensión de su cultura, para después hacer un recorrido por cada una de las culturas indígenas que encuentre, hablando brevemente de su historia y su cultura, así como también una breve caracterización de su territorio para reconocer cómo el entorno en el que viven influye en la manera en que se alimentan, para finalmente pasar a hablar de sus costumbres culinarias. Y una vez hecho el recorrido por todos los pueblos indígenas que encuentre, podría cerrar con una conclusión en la cual reflexione en torno a las diferencias culturales que se manifiestan a partir de las diferentes costumbres culinarias. A modo de actividad, les invito a tomar un tema de investigación que les interese y a realizar cada uno de los pasos que he planteado de la planificación, es decir, identificar la situación comunicativa, el problema retórico, necesidades del contenido y del formato, establecer un objetivo general y algunos objetivos específicos, y finalmente hacer un esquema a modo de bosquejo. Eso por el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme al correo que está apareciendo en pantalla.